Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al servicio de hoy, que Dios los bendiga. Vamos a leer el Salmo 96 del 1 al 3. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad en día las buenas nuevas de su salvación. Contar su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Bienvenidos a Willowdale en español. Te invitamos a alabar al Señor en nuestro idioma. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Yo levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amén. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol,
Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, Muy buenos días a todos, un domingo más que nos alegramos de poder compartir juntos de sus casas. Aquí estamos felices de podernos volver a reunir. Gracias a Joyce, a Emily por el saludo. De igual forma, muchísimas gracias a Silvia, a Sara y a Rebeca por unirse con nosotros el día de hoy en esta celebración. Tenemos personas que nos acompañan desde otros países, como el caso de María Zavala en México, a quien le enviamos un saludo y esperamos que su recuperación cada día sea mejor después de la cirugía que tuvo. Gracias a las personas que nos acompañan desde Colombia, desde Europa, desde los diferentes estados aquí en Estados Unidos. Gracias a las personas en México, Guatemala, El Salvador, Panamá. Hoy estamos felices que podamos reunirnos una vez más para exaltar el nombre del Señor. Yo quiero invitarles para que escuchen este testimonio de Wes. Wes es uno de nuestros directores de alabanza y el día de hoy quiere compartir cómo su vida fue cambiada el día que conoció a Jesús. ¿Y cómo pasó esto? Escuchemos a Wes. Se me pidió hablar un poco de cómo he visto a Dios trabajar en mi vida. Y voy a empezar con una historia de cómo Dios siempre me ha estado buscando, a donde fuera. A los 18 años, por ejemplo, pasé un verano en la playa y allí me topé con un grupo de cristianos que me entablaron una conversación, me contaron de su iglesia y de Dios, me hablaban de Dios. En aquel momento no me interesaba mucho lo que decían, así que me fui. Después, en el otoño y durante los próximos 4 años en la universidad, a mí siempre me había encantado la música a capela. Iba a muchos conciertos en aquel entonces. Y resulta que me topo con un chico que canta en un grupo a capela cristiana.
la única en la universidad, de hecho. Nos hacemos amigos, me invita a sus conciertos, voy, canta bastante bien el grupo, me gusta mucho cómo canta, y me invita a su iglesia. En aquel momento no me interesaba mucho, así que no fui. Después de los 4 años de la universidad, me fui a vivir en Oregon con un amigo. Y mientras ahí empecé a trabajar en un restaurante que estaba pegado con un hotel. Un chico que trabajaba en el hotel iba a una iglesia. Nos hicimos amigos, que me invita un día a su iglesia. Voy. No me comprometo, pero la semilla ya estaba sembrada. Después de eso, después de mi tiempo en Oregon, me fui a vivir unos años en México. Y allí daba clases de inglés. Uno de mis amigos, más bien uno de mis alumnos, que hoy es uno de mis mejores amigos, era mi alumno. ¿Y qué creen? Es cristiano. Me invita a su casa. Voy a su casa, conozco a su familia. No solo que toda su familia es cristiana, sino también su papá y su tío fundaron la primera iglesia en su vecindario. Así que en toda mi vida, a donde haya ido, Dios siempre me ha estado buscando. Y es una forma en que he visto que Él siempre ha trabajado en mi vida. Siempre me está buscando. Siempre, aunque corra fuera de Él, siempre me persigue. Siempre nos persigue. Gracias, Wes, por compartir cómo llegaste a los caminos del Señor. Wes es una bendición para nuestra iglesia. Siempre he estado desde el principio que la iglesia Willowdale en español inició sus servicios dominicales. Él ha estado ahí fiel. Muchísimas gracias, Wes. Y a todo el grupo de alabanza por participar con nosotros. Bendecimos a las personas de la parte técnica, a Gaby con el equipo de slides, a Willy con el equipo técnico de audio, Gustavo Andrés, los directores de alabanza, porque están allí siempre dispuestos para servir. Cuando somos alcanzados por el Señor, nuestra vida cambia. Y eso es algo que está pasando en nosotros. No podemos pasar después de este COVID-19 sin no tener un cambio en nuestra vida, sin no tener una transformación. Por eso hoy estamos esperando que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que siga aumentando nuestra fe a través de la palabra del Señor. Voy a invitarle para que oremos juntos por la palabra de Dios en esta mañana. Amado Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra mente para que hables a nuestra vida, que hables a nuestro espíritu, que mires las intenciones de nuestro corazón y nos permita, Señor, ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Señor, permítenos escuchar lo que necesitamos escuchar en tu palabra y no oír lo que queremos oír. Queremos, Señor, ser cambiados, transformados por el Espíritu de Dios. Por eso te agradecemos porque tu palabra, que es viva y eficaz, puede venir y revisar las intenciones, los deseos de nuestro corazón. Y por eso hoy, con los niños, con nuestra familia, nos unimos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Amén. Amén. Hace unos días veníamos hablando sobre Romanos para hoy. La carta de Pablo a los romanos. ¿Saben quién era Pablo, cierto? Pablo era uno de los apóstoles de la iglesia del primer siglo. Pablo no estuvo con los otros discípulos participando del ministerio de Jesús. Pablo era un fariseo de fariseos. Era un hombre que respetaba la Torá, que respetaba la ley y que buscaba que se cumplieran todos los dogmas judíos. Buscaba que se cumplieran y se completaran todas las leyes. Era un hombre celoso de la ley. Y vio en Jesús y en sus discípulos una amenaza contra el judaísmo. De manera que empezó a perseguir a los cristianos. Y Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, en un día que está persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Jesús. Jesús sale a su encuentro, así como salió al encuentro de la vida de Wes y de nosotros. Y sale el Señor Jesús y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, su vida fue transformada y Pablo empieza a ser ahora un embajador de Cristo
en todo el imperio romano. Empieza a predicarle a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Pablo entonces se convierte en un predicador y tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles ahora que era cristiano. El perseguidor pasa a ser perseguido, incluso estuvo en cárceles, vivió en cárceles mucho tiempo y desde ahí incluso hizo valer su ministerio y su apostolado. Entre las cosas que Pablo hizo fue escribir, y una de las cartas que escribe se la escribió precisamente a la iglesia en Roma. Por eso se llama la epístola de Pablo a los romanos. La iglesia en Roma necesitaba escuchar lo que era el evangelio. Y Pablo escribe uno de los mejores tratados en la iglesia cristiana, que es la carta a los romanos. Es un tratado extenso donde Pablo hace un resumen del evangelio, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesucristo y cómo eso impacta a nosotros, a la iglesia de Dios. La iglesia en Roma estaba dividida, unos querían ser cristianos con prácticas judías, otros no querían tanto, no querían tener ni el día de reposo, ni practicar las otras cosas que los judíos ya venían practicando. Y Pablo viene, interviene y trae un resumen bien denso. Digamos que no era un resumen, era un compendio de todo lo que él había recibido de parte del Señor acerca del evangelio. Y es allí donde Pablo empieza a hablar de la justificación por la fe, donde nos habla que nosotros antes éramos pecadores, pero ahora somos hijos de Dios. Y en el capítulo 8, versículo 26 y 27, nos habla de la persona del Espíritu Santo. Leamos juntos lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes creemos que Dios es uno solo. Es un solo Dios verdadero y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personas que dicen, no, Dios es uno solo, es solo Jesús y solo vamos a mencionar el nombre de Jesús. Bueno, nosotros creemos que Jesús es Dios. Nosotros creemos que el Padre es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Y encontramos en la Biblia que el mismo Jesús hace el reconocimiento cuando Felipe en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús mismo está hablando del Padre, está diciendo, somos uno. Nosotros creemos eso. Pero en el versículo 10 dice algo muy importante. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús les está diciendo, yo y el Padre somos uno. Felipe, ¿cómo no has entendido hasta el día de hoy que el Padre y yo somos uno? Somos la misma persona. Y luego dice en el versículo 26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Y es del Espíritu Santo quien Pablo está hablando ahora, diciendo, el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad. Y hoy quiero compartirles 3 elementos que podemos encontrar en los versículos 26 y 27 del capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Y si usted quisiera recordar algo de este mensaje, yo le animaría que recordara lo siguiente, y es que en nuestra debilidad
tenemos un intercesor que conoce la voluntad de Dios. ¿Podrían repetir ustedes eso conmigo? En nuestra debilidad tenemos un intercesor que conoce la voluntad de Dios. El versículo 26 de Romanos 8 dice que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Estos días son días de debilidad. Alguien me contaba esta semana que en los Estados Unidos se llama un síndrome que es el fiebre de la cabaña, que es cuando las familias se van para las cabañas y están reunidos todos en un lugar pequeño y empiezan a incomodarse porque no están en su casa habitual y entonces empiezan a discutir, a pelear, a tener altercados. Creo que eso fue lo que entendí. El síndrome de la fiebre de la cabaña. Me preguntaban, ¿usted ya tiene la fiebre de la cabaña? Y dice, ¿cómo así? Bueno, quizás muchas familias están experimentando hoy esa situación. Ya están cansados de compartir el mismo espacio, quizá la misma rutina que antes venía a ser algo novedoso y nos sentimos quizá débiles. La Organización Mundial de la Salud tuvo que salir al paso para esta situación y decirle a la gente: ustedes por favor cuídense de no dar rienda suelta a sus debilidades en relación al alcohol. Tristemente, la venta y consumo de alcohol se ha disparado en la medida que la pandemia fue inundando cada uno de los países. Si ustedes salieran por los barrios y pudieran mirar los tarros de basura, ustedes se van a encontrar con que en muchas de las casas hay cajas llenas de botellas de licor que uno puede pensar las consumieron en los últimos días. La Organización Mundial de la Salud salió a decir, no consuman licor, porque el alcohol es bueno para limpiar las superficies, pero si se lo toman, estoy hablando de las bebidas alcohólicas, no va a ayudar al coronavirus, sino que antes, por el contrario, va a hacer que su sistema inmunológico esté más vulnerable, que las personas en medio del encierro se tornen más violentas, que hayan mayores malentendidos. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, una organización que no es cristiana, viene a decir, no tomen. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En nuestra debilidad, dice la Biblia, el Espíritu acude a ayudarnos. Hay personas que están en este momento sufriendo en el lugar donde se encuentran y dicen, me siento débil. Siguiendo con el tema del alcohol, las personas que han participado de grupos como Alcohólicos Anónimos, generalmente hacen siguen una serie de pasos y tienen un mentor con el que se reúnen eventualmente, que les hace un seguimiento. Y quizá algunos se han sentido solos en este tiempo de pandemia, no han tenido la posibilidad de reunirse cara a cara con otras personas, y la debilidad que se tenía antes ahora se siente que es mucho mayor, que la situación difícil ahora se pone más oscura, más densa. Bueno, para los cristianos, Pablo está diciendo que cuando somos más débiles, cuando estamos en un momento de debilidad, el Espíritu Santo acude a nosotros para ayudarnos. Y dice para ayudarnos siempre, que Él está allí dispuesto a acompañarnos. Es el Paráclitos, para estar con nosotros, dándonos ánimo. Así que si tú no tienes hoy en día el apoyo o la posibilidad de ver a tu mentor, de tener ese soporte, déjame decirte, no estás solo, no estás sola, no estamos solos. Podemos contar con el Espíritu Santo. Así que tómate un tiempo hoy, haz una pausa y escucha la voz del Espíritu Santo en tu corazón. No sé si usted en estos días, hay personas que se desesperan cuando envían un mensaje de texto y no reciben la contestación inmediatamente. Y dicen, ya vieron el chat, ahí se ve que ya revisó el mensaje, pero no contestó hoy, al otro día tampoco. Las personas sienten que, bueno, me estarán ignorando, a lo mejor me bloquearon. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando después de
un mes, 2 meses quizás de confinamiento, no hemos tomado el tiempo para reconocer que Él está allí para ayudarnos. Si tú te has sentido solo o sola, hoy es el día para acudir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame en medio de mi debilidad. Como les decía al principio, en nuestra debilidad tenemos un intercesor que conoce la voluntad de Dios. El versículo 26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Espíritu Santo se presenta aquí, y Pablo lo muestra aquí, que en medio nuestro está teniendo una intercesión, una oración con gemidos indecibles, que hay un profundo dolor, pero es Él intercediendo. En estos tiempos de incertidumbre, cuando en las esferas más altas de los gobiernos las personas no se ponen de acuerdo para saber cuándo abren o no abren las ciudades, cuándo habrá o cuándo no habrá una vacuna, quién tiene la razón o no, la angustia puede llegar a tocar su corazón. Pero si pensamos que tenemos una persona que es nuestro intercesor, la persona que sabe cómo nosotros deberíamos orar, porque la Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir, y es ahí donde viene la ayuda del Espíritu Santo para interceder por nosotros. ¿En cuántas películas de abogados o series de criminales que hemos visto en la televisión no hemos visto la relación del abogado con el cliente, que le dice: mire, cuando estemos ante el juez, quédese callado, quédese callada y déjeme hablar a mí? No vaya a hablar porque seguro que comete un error. Y así pasa cuando el cliente del abogado termina interrumpiendo una sesión del juicio, termina cometiendo un error mayor y termina haciendo que su caso sea peor que como estaba. Así nos pasa con nosotros. El Espíritu Santo está viendo nuestros corazones, viendo las intenciones que tenemos e intercede por nosotros. Es decir, tenemos un intercesor en medio de la debilidad que está orando y pidiendo como conviene, pidiendo al Padre qué es lo que nosotros realmente necesitamos. Es el Espíritu Santo en nuestro corazón diciendo: déjeme hablar a mí, déjeme que yo oro. Yo conozco muy bien las intenciones de su corazón, pero en tercer lugar, como decíamos ahora, el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor sensación de seguir a alguien que tiene una ruta, que tiene un plan, que sabe hacia dónde vamos? Los líderes que siempre hemos admirado y que queremos son aquellos que tienen una determinación muy fuerte. En muchos de nuestros países cometemos hay veces el error de escoger o votar por líderes políticos y públicos que se demuestran con una iniciativa, una determinación tan fuerte, tan aguerridos, que millones van detrás de él o de ellas queriendo una solución a los problemas de la nación. Porque nos encanta ver a alguien que tiene el sartén por el mango, que sabe hacia dónde va, que muestra un plan de gobierno claro y la gente le sigue, así sea una persona buena o no, porque así nos vemos motivados nosotros a responder. Así era el caso de Napoleón. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, era un hombre que conocía muy bien lo que quería. Era una persona carismática que era seguido por millares. ¿Sabe qué tenía este hombre de especial? Hasta el día de hoy es conocido como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Este hombre ganó muchas batallas y la gente lo seguía, pero tenía algo muy, muy especial, Napoleón Bonaparte, que lograba ganarse el corazón de su ejército. ¿Sabe qué hacía Napoleón? Napoleón, en primer lugar, estaba al frente de la batalla. Decían que tener a Napoleón el día de la batalla era como tener otros 40,000 soldados. Él estaba al frente de la batalla y cuando los soldados estaban temerosos de avanzar,
Napoleón salía adelante, ¿y qué hacían los demás soldados? Decían, pues si mi emperador, si mi jefe, si el capitán del ejército está saliendo con esa determinación, pues vamos con él. Sentían la seguridad. Y otra cosa que tenía Napoleón era que cuando terminaban la batalla, Napoleón se sentaba a comer y a compartir con su ejército. ¿Quién no quería seguir a un hombre con tal determinación, con tal liderazgo? Eso lo llevó a ser parte, obviamente, de la historia de la humanidad y ser reconocido como uno de los grandes estrategas militares. Bueno, nosotros no tenemos un Napoleón, no tenemos un líder político a quien seguir, sino que tenemos al Dios del universo que tiene un plan y tiene un plan perfecto. Si los seguidores de Napoleón eran arrojados, ¿cuánto más nosotros debemos ser arrojados para seguir la voluntad de Dios? ¿Sabe qué dijo Napoleón? Napoleón dijo, miren, Julio César, Alejandro Magno, yo mismo conquistamos a través de nuestra capacidad castrense, a través de nuestra capacidad militar, pero Jesucristo hizo que millares lo siguieran con el ejemplo del amor. Imagínense lo que este hombre expresó acerca de Jesús. Usted y yo seguimos a Jesús y lo seguimos con el ejemplo del amor. Y eso es lo que el Espíritu Santo está colocando en nuestro corazón, que conozcamos la voluntad de Dios para este tiempo. Así que si hay personas a su alrededor que están azarados, estresados, angustiados porque no saben qué van a comer, la Biblia dice, no se afanen por el día de mañana. No se afanen si tienen o no tienen. El Padre del cielo tiene cuidado de ustedes. Mientras que las otras personas están angustiadas por el temor a la enfermedad, los creyentes estamos confiados que el Señor está con nosotros y que Él cuida de cada uno de nuestros cabellos. Así que hoy tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. El mundo ha padecido muchas pandemias y la iglesia de Cristo ha respondido de diferentes formas. Cuando el Imperio Romano, especialmente que estamos hablando de la epístola a los romanos, cuando el Imperio Romano sufrió unas pandemias que fueron conocidas como la peste antonina o como la epidemia de Cipriano, después de que la iglesia había sido perseguida, que los cristianos eran vistos por los paganos con recelo, en medio de la pandemia, por los años del 165 después de Jesucristo, los cristianos tuvieron una conducta muy diferente a la de los paganos. Y eso hizo que muchas personas cambiaran el chip acerca de la iglesia cristiana. Mientras que los paganos estaban tomando a los enfermos, la epidemia había sido muy fuerte, se extendió de una manera muy rápida, incluso, creo que duró como 20 años, pero incluso en el punto más álgido de la pandemia, se dice que morían 5,000 romanos al día. En ese entonces, mire lo que escribió Dionisio de Alejandría, entre los años 190 en adelante, dice, desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Esto era lo que hacía la gente del común, la gente normal. Querían escaparse de la enfermedad, querían huir de la enfermedad y sacaban a sus seres queridos enfermos, los tiraban a la calle, no querían contagiarse. Incluso se cuentan de médicos que huían a tratar de refugiarse en vez de atender a los enfermos. ¿Sabe qué hicieron los cristianos por otro lado? Los cristianos, en lugar de huir, se arriesgaban a cuidar a los enfermos. Cipriano de Cartago escribió lo siguiente acerca de la iglesia. Dice, los que están bien cuidan de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían.
Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Los cristianos iban y cuidaban. Incluso se habla de un grupo de jóvenes que se llamaron los temerarios, que se ofrecieron voluntariamente para ser camilleros, para recoger los cuerpos de los que ya habían fallecido y darles una sepultura digna. Además se iban y cuidaban a los enfermos. Algunos murieron haciendo esto, pero se ganaron el respeto de la comunidad en general. Los sacerdotes paganos, los que practicaban otras religiones, veían con recelo lo que estaba pasando con la iglesia cristiana, pero no pudieron evitar que la comunidad en general viera con buenos ojos cómo los hijos de Dios estaban teniendo cuidado de la comunidad en general, aún arriesgando su propia vida. Yo no les estoy animando a ninguno de ustedes para que salgan a la calle y se expongan o expongan a sus familias. No es necesario. Pero cuando salgan, cúbranse, protejan a los demás. Incluso si usted dice, no, yo creo que el Señor no va a permitir que yo me enferme, entonces no me voy a poner tapabocas. No, todo lo contrario. Tenemos que dar mayor testimonio. Estos hombres encontraron una oportunidad para servir en medio de la pandemia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? Es compartir la palabra del Señor. Así usted esté encerrado o encerradita en casa, la palabra de Dios no está encerrada. Pablo estaba en prisiones y dijo, yo estoy pagando cárcel como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra debilidad como intercesor, que conoce la voluntad de Dios y que nos permite predicar la palabra del Señor con un testimonio de paz, de amor, conociendo la voluntad de Dios para este tiempo. Yo le animo para que usted y yo permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos ser guiados. ¿En qué podemos servir al Señor estos días? Los cristianos estamos dispuestos a servir y tenemos que orar a través del Espíritu Santo, porque no sabemos cómo pedir. Y no sabemos cómo pedir cuando no entendemos la voluntad de Dios. Reconociendo una vez más que en nuestra debilidad tenemos un intercesor que conoce la voluntad de Dios. Oremos. Espíritu Santo, hoy queremos pedirte que hables a nuestro corazón y que sigas intercediendo con gemidos indecibles. Tú que conoces la voluntad de Dios, tú que conoces la voluntad y el plan tuyo para este tiempo, intercede por nosotros. Permítenos conocer cuál es la voluntad del Padre y que podamos nosotros responder con amor a los desafíos que estamos viviendo el día de hoy. No tenemos un líder militar o un líder político a quien estamos siguiendo apasionadamente, sino que tenemos al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, quien es nuestro capitán. Hoy queremos, Señor, seguirte. Y si usted está en casa o si está escuchando y viendo este video y quieres seguir a Cristo, repite esta oración con nosotros. Señor, reconozco que fuiste a la cruz y moriste en mi lugar. Reconozco que resucitaste y hoy creo que necesito en mi debilidad del Espíritu Santo. Sella mi vida con el Espíritu Santo de Dios y ayúdame a entender tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda tomar tu cruz y seguirte. Perdona mis pecados. No quiero, Señor, seguir siendo la misma persona. No quiero seguir siendo el mismo padre, el mismo esposo, el mismo hijo, la misma mamá, la misma esposa. Yo quiero ser transformado y transformada por tu Santo Espíritu. Señor, permítenos dar frutos y esa es nuestra oración en Cristo Jesús. Voy a invitarle para que usted y yo cantemos al Señor con el grupo de alabanza esta canción.
recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no sé
quisiera dejarles con esta canción que nos envió, una pieza musical, un himno muy bonito que nos envió Wayne, que es uno de los músicos de la iglesia Willowdale, que participa con nosotros en Willowdale en español. Participa con nosotros tocando y tenemos el privilegio de escuchar esta pieza musical, un himno muy hermoso que él está tocando. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperamos que podamos reunirnos en las reuniones de esta semana y el próximo domingo. Que la paz del Señor esté sobre ustedes y que la bendición de lo alto repose sobre sus vidas y sobre todos sus familiares en Cristo Jesús. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Well, good morning again. My name is Wayne Carr, and I'd like to welcome you once again to my home. The song I'd like to play this morning is entitled, My Life is in You, Lord. It's my theme song, and it's the one that I usually end all my concerts with. And I'd like to minister that to you this morning. So, enjoy. My life is in you, Lord.
alabar al Señor, solo ofrécele por todo tu corazón. Puedes cantar y puedes tú danzar, levantando tus manos a su majestad.